Rebelde, avance capítulo 94. Mía decidió buscar a Alma porque ya no podía manejar sola todo lo que estaba sintiendo. Una vez juntas en un lugar tranquilo, comenzó a explicarle cómo las cosas con su papá se habían complicado. Con voz temblorosa, le recordó el viaje a Nueva York del que le había hablado antes, esperando que Alma lo recordara. Alma asintió mientras le escuchaba, preguntándole cuándo sería ese viaje, pero Mía bajó la mirada antes de confesar lo que realmente le dolía. Ese viaje no eran para ellos dos, no eran para su papá y ella, sino para él y Valeria. La rabia y el dolor en la voz de Mía eran evidentes mientras continuaba hablando. Desde que esa mujer llegó a la vida de su papá, todo había cambiado para mal. El resentimiento se acumulaba, y Mía admitió que no soportaba la idea de que Valeria siguiera ocupando ese lugar en su familia. Necesitaba ayuda y, con desesperación, le pidió a Alma que le ayudara a evitar que su papá se fuera con esa mujer. Alma la miró con preocupación y le dijo que no sabía cómo podría ayudar en algo tan complicado, pero trató de tranquilizarla. Mía desvió la mirada hacia la puerta y, al ver a Giovanni pasar, una idea inesperada cruzó su mente. Giró hacia Alma con determinación en sus ojos y le comentó que quizás ella misma podría hacer algo al respecto. Sin dudar, Mía reveló que sería capaz de acercarse a Giovanni si eso significaba detener a su papá. Alma quedó atónita ante esas palabras y le preguntó si realmente estaba considerando llegar a ese punto. La firmeza en la respuesta de Mía no dejó lugar a dudas. Haría lo que fuera necesario para impedir que su papá se fuera con Valeria. Miguel llegó al salón de lectura y, al ver a Teo sentado en un mueble, decidió acercarse a él. Teo, fiel a su papel de mostrar enemistad hacia Miguel, lo recibió con una actitud hostil y le exigió que se retirara, empujándolo con fuerza. Miguel, manteniendo la calma, le pidió que se tranquilizara, asegurándole que no había nadie cerca que pudiera escucharlos. A pesar de sus palabras, Teo seguía en guardia y le respondió que no había habido señales de la logia recientemente. Miguel intentó darle una perspectiva diferente, sugiriendo que tal vez eso era algo positivo, ya que podía significar que lo estaban poniendo a prueba. En ese momento, Teo notó que Rodrigo se acercaba al salón. Sin pensarlo mucho, empujó a Miguel nuevamente, simulando que iniciaba una pelea. Miguel, atrapado en la escena, reaccionó y ambos comenzaron a forcejear. Rodrigo, al llegar y observar lo que ocurría, creyó que la pelea era real y se detuvo a observar. Cuando la pelea finalmente terminó, Miguel, con el rostro marcado por el enfado, miró a Teo y le advirtió que no se metiera más con él antes de salir del salón, dejando tras de sí una tensión palpable. Rodrigo se acercó a Teo, quien aún recuperaba el aliento, y le aseguró que lo que estaba haciendo era lo correcto. Esa aprobación parecía fortalecer la posición de Teo, quien continuaba su estrategia de infiltración bajo la mirada vigilante de la logia. Joaquín se acercó a Vico con una sonrisa confiada y le preguntó si le había gustado el regalito que le había dado, refiriéndose a la pastilla. Vico asintió con una leve sonrisa y, sin rodeos, le preguntó si tenía más. La pregunta hizo que Joaquín se sintiera aún más seguro, ya que sabía que mientras más personas las consumieran, más ganancias obtendría. Fingiendo indiferencia, Vico aclaró que no era para ella, sino para algunos estudiantes que habían desarrollado un interés especial por esas pastillas. Eso le resultó interesante a Joaquín. Con una mezcla de halago y astucia, le comentó que, además de ser linda, también había salido inteligente. Luego, le aseguró que le conseguiría más. Sin que ellos lo notaran, Pilar observaba la escena desde lejos, tratando de descifrar qué estaba pasando entre los dos. Cuando Joaquín finalmente se alejó, Pilar no perdió tiempo y lo interceptó, preguntándole con cierto tono de reproche qué hacía hablando con esa traidora. Joaquín, acostumbrado a mantener el control, le respondió de manera tranquila, asegurándole que no se preocupara, que su única preocupación era ella y que nadie más le interesaba. Katá se estaba preparando con mucho entusiasmo para su cita con Tomás. Con la ayuda de Mayra, eligió su mejor atuendo. Sin embargo, lo que Katá desconocía era que Tomás tenía otros planes en mente, una salida con una amiga que Giovanni le había presentado. Mientras Katá esperaba ilusionada frente a la puerta del colegio, Mayra la observaba desde lejos, preocupada por la demora de Tomás. En ese momento, Madariaga se acercó a Mayra y le preguntó qué hacía allí.
Mayra, algo incómoda, explicó que estaba esperando a que Katá se fuera, ya que tenía una salida con un chico de cuarto. Madariaga, extrañado, le preguntó de quién se trataba. Al escuchar que era Tomás, su expresión cambió, y le informó a Mayra que Tomás ya se había marchado del colegio y que no regresaría hasta el día siguiente. La noticia dejó a Mayra en una encrucijada, sin saber cómo podría consolar a Katá y evitar que se sintiera devastada al descubrir que Tomás la había dejado plantada. Mientras Mayra intentaba encontrar una solución, Pascual llegó al lugar y llamó a Madariaga para hablar en privado. Mayra aprovechó el momento para excusarse y se dirigió hacia donde estaba Katá, esperando encontrar las palabras adecuadas para calmarla. Ya a solas, Pascual le dijo a Madariaga que tenía algo importante que comunicarle. Explicó que, tras una reunión con todo el comité del colegio, la mayoría había llegado a un acuerdo respecto al incidente con Bustamante. La decisión era clara: Madariaga ya no formaría parte del colegio. Pascual le recomendó que, si quería defenderse o apelar la decisión, comenzara a preparar un caso sólido que pudiera jugar a su favor. Madariaga escuchó en silencio, consciente de que la situación era grave y que tendría que actuar rápidamente si quería revertir lo que parecía un desenlace inevitable. Madariaga decide ir a buscar a Katá y decirle que no había tenido tiempo de pasarle una información que Tomás le había pedido. Le dijo que Tomás le había dicho que no iba a poder llegar. Katá, un poco avergonzada, le dice que no importaba, igual ella ya se iba. Madariaga le dijo que si lo iba a dejar plantado, pues ella ya no iba a salir con Tomás y él no tenía nada para hacer si quería aceptarle una salida a ver si estaría bien. Katá acepta. La intención del profesor era que Katá no quedara plantada. Vico estaba en su cuarto conversando con Celina, contándole que había pedido más pastillas a Joaquín. Celina, sorprendida por la confesión, apenas podía procesar lo que escuchaba. En ese momento, Mía entró al cuarto y Celina, visiblemente alterada, le pidió que escuchara lo que Vico tenía que decir, asegurándole que era algo muy loco. Vico, algo nerviosa pero decidida, comenzó a explicar. Admitió que le había pedido más pastillas a Joaquín, pero antes de que pudiera dar más detalles, Mía se levantó enfurecida. Le recriminó a Vico por lo que estaba haciendo, preguntándole por qué se estaba involucrando en algo tan peligroso. Vico le pidió que se calmara y le aseguró que había una razón detrás de todo eso. Con firmeza, le explicó que su intención no era vender la droga, sino exponer a Joaquín. Le contó su plan: cuando Joaquín le entregara las pastillas, Mía estaría escondida, grabando todo con una cámara. Esa grabación sería la prueba necesaria para que lo expulsaran del colegio. Al día siguiente, Tomás llegó al grupo de sus amigos con una mezcla de frustración y sarcasmo, listo para contarle su experiencia con la chica que Giovanni le había presentado. Mientras hablaba, se burlaba abiertamente, diciendo que había sido un desastre total y que parecía que Giovanni la había sacado de un manicomio. Sus amigos se rieron. En ese momento, Madariaga apareció y se dirigió directamente a Tomás, pidiéndole que lo acompañara porque necesitaba hablar con él. Intrigado, Tomás dejó a sus amigos y siguió al maestro. Ambos caminaron hasta llegar al salón de profesores, donde Madariaga tenía una pila de libros esperándolo. Sin mucho preámbulo, Madariaga se los entregó y le pidió que los leyera. Tomás miró los títulos y frunció el ceño, notando que todos los libros trataban temas relacionados con ética. Con tono incrédulo, le preguntó si estaba bromeando, pensando que quizás se trataba de una especie de castigo disfrazado. Madariaga, con su característico tono serio pero paciente, negó cualquier intención de vacilarlo. Le insistió en que los leyera y le prometió que después le explicaría el motivo detrás de esa tarea. Mientras Mía y Vico estaban en el salón de lectura, Joaquín entró de manera abrupta, con una actitud que no admitía objeciones. Sin más, hizo salir a todos los presentes, dejando el lugar completamente vacío. Una vez que se aseguró de que no había nadie más, se dirigió a Mía y le pidió que le permitiera hablar a solas con Vico. Mía, visiblemente molesta por la interrupción, le dijo que lo hiciera rápido porque necesitaba hablar con Vico, y luego salió del salón, dejando a los dos solos. Joaquín se acercó a Vico y se sentó frente a ella con una sonrisa confiada. Sin rodeos, le dijo que ya tenía las pastillas que le había pedido. Vico, sorprendida por la rapidez con la que Joaquín había conseguido lo que le había solicitado, le preguntó cómo lo había hecho tan rápido,
pero también le aclaró que aún no tenía todo el dinero reunido. Joaquín, con un tono despreocupado, le aseguró que no había problema con eso y sacó las pastillas para entregárselas. En ese momento, Vico, nerviosa, le dijo que no podía aceptarlas todavía, argumentando que no tenían nada organizado. Joaquín, quien hasta entonces parecía confiado, comenzó a notar algo extraño en la actitud de Vico.